Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos a Métodos de Integración. El día de hoy vamos a ver el método de integración por sustitución de variables. Este método pues es el primero. La verdad es que hay pues muchas cosas de integración antes, digamos las fórmulas para hacer las integrales sencillas. Pero no las voy a ver aquí porque normalmente en los cursos de matemáticas de cálculo integral pues les dan un formulario en el que tienen la mayoría de las integrales sencillas. Pero recuerden siempre que la base de las integrales sencillas o de casi todas las integrales es, y de hecho de la mayoría de los métodos de integración también, es a lo que se le llama el teorema fundamental del cálculo, que es el que dice que la integral de la derivada de una función es igual a esa función salvo por una constante. Entonces, si nosotros integramos una derivada, nos da la misma función. Y análogamente, si nosotros tenemos que la integral de una función es igual a otra función f mayúscula x y nosotros derivamos a la función f mayúscula x, entonces eso nos da a la función original. Entonces, la integral y la derivada son casi inversas, salvo por una constante. Y de ahí es de donde viene la famosísima constante de integración, de la que se habla casi siempre. Entonces, eso nos puede ayudar para hacer muchas integrales y sobre todo mucho también para verificar nuestros resultados. Por ejemplo, las integrales sencillas de las que les hablaba es, por ejemplo, si nosotros tenemos x a la algo derivada, eso pues da a por x a la a menos 1. Si nosotros tenemos, no sé, la derivada de coseno de x, y eso lo derivamos, nos da menos seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Y pues no sé, alguna más difícil, por ejemplo, la derivada de tangente es igual a secante cuadrada de x. Y todas estas formulitas de derivadas nos dan sus respectivas para las integrales. Por ejemplo, la integral de x a la a de x es igual a x a la a más 1 dividido entre a más 1. Porque si nosotros derivamos esto de aquí, pues eso nos da, tal y como está en esta fórmula de aquí, se le resta 1 al exponente que tenemos y entonces vuelve a dar la a y se baja dividiendo y entonces se cancela con este de aquí y da a más 1. Entonces esto es justo hacer la inversa de la derivada de esto. Y de las otras tenemos pues las demás fórmulas. La integral de seno de x es menos coseno de x y viene de aquí. La integral de coseno es seno y la integral de secante cuadrada es tangente de x. Y bueno, no lo puse desde el principio, pero todas estas es más una constante. Todas estas son salvo una constante. Entonces siempre es muy importante poner más constante de integración para que se satisfaga, digamos, lo que está en esta parte de aquí. Y así en general, todas las integrales sencillas, digamos, las que son nada más de una función notable, o bueno, esta es secante cuadrada porque se sabe que la derivada de tangente es secante cuadrada. Todas esas fórmulas son sacadas de saber cómo se derivan gracias a hacer límites o bueno, simplemente porque por lo general ya las conocemos después de un curso de cálculo diferencial. Y el teorema fundamental, el que dice que la integral de la derivada es igual a la función original más una constante. Entonces, déjenme, antes de empezar a hacer ejemplos, explicar un poco de dónde viene la regla de la integración por sustitución de variables. Resulta que todos los métodos de derivadas, como el método de la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Entonces eso nos dice que la integral de una suma es la suma de las integrales. Pero tenemos otras derivadas, como la derivada del producto, y hay una fórmula para la derivada del producto, que es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, derivada de un cociente, y tenemos también la derivada de una composición, que es la famosísima llamada regla de la cadena. Cada una de esas reglas de la derivada se traduce a una regla de integración. Entonces ahorita voy a explicar la teoría de dónde viene la técnica de integración
por sustitución de variables que viene hecho en la regla de la cadena en la derivada. Entonces ahorita va a ser un poco de teoría y en un momento más pasamos a hacer ejemplos. Entonces, les decía yo que viene de la regla de la cadena. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? Si nosotros derivamos u de b de x, o sea, una composición, la regla de la cadena nos dice, esto es la derivada de u evaluada en b de x por la derivada de b evaluada en x. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros integramos de los dos lados? Si nosotros integramos de los dos lados, de este lado se va a ir la derivada según la primera regla que tenemos aquí del teorema fundamental, y entonces nos va a quedar simplemente, de hecho esto lo voy a poner al revés, así, nos va a quedar simplemente u de b de x más la constante, obviamente, pero de este lado nos queda la integral de u' de b de x por b' de x de x. Entonces pues la integral siempre con respecto a x, porque la derivada fue con respecto a x, ¿verdad? Esta regla nos dice que si nosotros tenemos una función que nosotros sabemos integrar, pero que adentro tiene una variable, digamos, está en términos de una función distinta que a simplemente x, pero la derivada está afuera, entonces nosotros podemos hacer esta sustitución en la que nosotros integramos simplemente como si fuera la integral de u' de b, porque si nosotros hacemos esta integral según el teorema fundamental, esto es simplemente u de b más la constante, que es exactamente esto. Entonces, aquí tenemos u' de b y nosotros tenemos aquí esta parte que dice b' de x, y esta parte la transformamos en un db. Por lo general, nada más que esta es una regla mnemotécnica que no es formal matemáticamente hablando, así que cualquier matemático que se respete va a decir que eso es informal, pero lo voy a decir solamente como una regla mnemotécnica, así que no me citen en que yo dije que esto fuera de esa manera. Pero si nosotros tenemos b' de x, pues la b' o la derivada de b con respecto a x, a veces la escribimos como db de x, ¿verdad? Y tenemos aquí el de x. Entonces, como que lo que pensamos, entre comillas, les digo que esto es informal, es que se cancela el de x con el de x y nos queda simplemente db. Y entonces, así es como podemos pensar esta sustitución de aquí. Esta que dice que el b' de x lo cambiamos por el db y hacemos la integral simplemente así. Y por supuesto, después hacemos la sustitución de vuelta para que nos quede todo en términos de x. Pero de eso se trata la regla de sustitución de variable. Ahora, si te quedó claro eso, pues esa es como la demostración de cómo se hace la regla de sustitución de variable o de dónde viene. Pero si no te quedó súper claro, te puedes concentrar en esta que es la formulita que dice la integral de u' b de x, por b' de x es igual a la integral de u' de b de b. Bueno, de hecho incluso aquí a veces le podemos poner sin la prima, y entonces ya nada más nos concentramos en que esta es una integral que puede ser más sencilla, y vamos a hacer ejemplos para que vean realmente cómo se hace estas sustituciones. Entonces la clave de todo es nosotros notar que a veces vamos a tener funciones que tienen una parte que su derivada está igual afuera, digamos, se está multiplicando por el resto de la integral o de lo que queremos integrar. Entonces aquí tenemos nosotros un primer ejemplo en el que tenemos una fracción. Ahora, los que sepan un poco más de métodos de integración podrían decir, pues podemos usar fracciones simples, ¿no? Pero no es necesario, porque si tú te das cuenta, nosotros tenemos aquí abajo una cosa que su derivada se parece mucho a lo que está multiplicándose aquí arriba. Entonces esto lo podemos pensar como que es la integral de 1 entre x al cubo más 4 por x cuadrada de x. Y ahora sí, esta x cuadrada se parece mucho a la derivada de esto. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro cambio de variable, que vamos a hacer b igual a x al cubo más 4. Y entonces nosotros hacemos nuestra derivada, que decimos la derivada de b con respecto a x es igual a, y entonces pues derivamos esto con respecto a x y nos queda pues 3x cuadrada y el más 4 se va. Y entonces de aquí nosotros hacemos este abuso que les digo que no es formal, que dice que db es igual a 3x cuadrada de x. Entonces nosotros lo que vamos a querer hacer es sustituir a
esto de aquí por el db. Si notan, esto queda 3x cuadrada de x, que se parece mucho a esto. Ahora, hay un problema aquí. Ustedes ya lo habrán notado, que aquí tenemos nosotros un 3, pero aquí no tenemos un 3. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una de dos. Algo que a veces las personas piensan y dicen, ah, bueno, esta es una forma de hacerlo, es este 3 pasarlo dividiendo. Entonces tenemos db entre 3 es igual a x cuadrada de x. Y entonces ahora sí, esto se ve igual a esto y simplemente lo podemos sustituir. Algo que a algunas otras personas también les gusta hacer a veces es decir, ah, pues multiplicamos por 3, pero si multiplicamos por 3, entonces tenemos que también dividir entre 3. Entonces eso es multiplicar un 1 y entonces este 3 que queda afuera, que queda abajo, simplemente lo sacamos y ya nos queda aquí nuestro 3x cuadrada de x. No importa que sea lo que decidas hacer, de hecho déjeme borrar todo eso. El resultado final que vamos a tener es la integral de 1 entre, y pues aquí en vez de poner x al cubo más 4 ponemos a nuestra b. Entonces la integral de 1 entre b, y en vez de poner al x cuadrada de x vamos a poner a nuestro db y queda un 1 entre 3 que lo voy a poner hasta afuera. Porque finalmente esa simplemente es una constante que como está multiplicando sale de todo, sale de la integral. Y ahora sí podemos nosotros integrar a 1 entre b. Ahora hay algo que no les dije. En esta fórmula de aquí, a no puede ser igual a menos 1. Es decir, la integral de 1 entre x no sirve esta fórmula de aquí. La integral de 1 entre x de hecho es igual al logaritmo de x más constante, ¿verdad? Eso lo pueden ustedes checar en cualquier formulario y es una de las reglas, de hecho es la definición del logaritmo. Entonces aquí nosotros nos queda que esto es 1 entre 3 por logaritmo natural de b. Y finalmente nosotros tenemos que volver a hacer nuestra sustitución original porque queremos que todo nos quede en términos de x, que es nuestra variable original. Y entonces esto es 1 entre 3 por logaritmo de x al cubo más 4. Así de fácil y así de sencillo. Ah, y por supuesto más la constante de integración, ¿verdad? Que no se nos olvide esa. Entonces así queda esa integral. Ahora, tengo aquí otro ejemplo. Nosotros tenemos a la integral de x al cubo más 1 a la 8 y también está multiplicándose aquí un 3x cuadrada. Entonces, algo que podríamos hacer nosotros es hacer esta fracción, este binomio elevado a la 8 y pues sería un chorizote, pero realmente no es necesario porque nosotros podemos notar que esto que está aquí afuera multiplicando es muy parecido a la derivada de esto, de hecho es igual a la derivada de eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es encontrar a nuestra variable, a nuestra sustitución que vamos a hacer. Esto es al cubo y luego db va a ser igual a la derivada de esto, que es 3x cuadrada de x. Esto es lo que normalmente ponemos. Ahí yo ya lo hice más automáticamente, pero el chiste es que derivé esto y pasé la dx. Y eso es la db, tal y como puse pues la fórmula aquí, ¿verdad? db' es igual, b' de x es igual a la db. Entonces, eso es lo que hacemos. Y pues ya nos queda exactamente que este 3x cuadrada con el dx es la db. Entonces esta es la integral de... nosotros tenemos esta parte aquí que es la b. Entonces es b a la 8 y el resto se vuelve la db. Y la integral de b a la 8, tal y como lo tenemos en la fórmula de aquí, es b a la 9 dividido entre 9. Y por supuesto, luego volvemos a hacer nuestra sustitución para que nos quede todo en términos de x. Y entonces ya nos queda x al cubo más 1 a la 9 entre 9 más constante. De hecho, más constante debe ir desde acá, ¿verdad? Y entonces pues ya nos quedó esta solución bastante sencilla. Ahora, tengo aquí unos términos que están un poco más complicados, pero en realidad no son la gran cosa. Tenemos esta integral de aquí. Igual, sabemos que esta es una serie de ejercicios de sustitución de variables y entonces nosotros notamos que tenemos una cosa que si nosotros la derivamos nos da muy parecido a lo que tenemos afuera multiplicando. Entonces, simplemente volvemos a elegir nuestra variable que vamos a sustituir, que en este caso va a ser 5 más 2 coseno de x. Y la derivamos, entonces db va a ser, el 5 se va
y nos queda 2. Y la derivada de coseno es menos seno. Entonces voy a poner el menos acá afuera y voy a poner seno de x de x. Entonces, nuevamente, como esto se parece mucho, pero no es exactamente igual a lo que tenemos aquí afuera. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Le falta un menos 2. Entonces, pues lo que podemos hacer siempre es pasar este menos 2 dividiendo. Y entonces esto va a ser db entre menos 2, que es lo mismo que poner el menos afuera y el 2 acá abajo, es seno de x de x. Entonces voy a sacar el menos 1 entre 2, que viene de esta parte que queda afuera, la integral de raíz cuadrada de esto, que es la b, y ya queda db. Ahora, raíz cuadrada es b a la 1/2 de b. Entonces usamos nuestra fórmula que dice que el exponente se le suma 1 y se divide entre eso. Entonces queda menos 1/2, que es este menos 1/2 que estoy sacando, y va a quedar b a la 1/2 más 1, es 3/2, dividido entre 3/2, más constante. Ahora, si queremos, podemos hacer nosotros un poco de simplificación. Por ejemplo, aquí por la ley del sándwich, este 2 va a pasar por arriba, que se va a cancelar con este 2 de aquí, y este 3 pues se queda abajo. Entonces en realidad va a dar menos la b, que es igual a esto, 5 más 2 coseno de x a la 3/2 dividido entre 3 más la constante. ¿Qué tal este ejemplo? Logaritmo de x entre x. Bueno, pues ustedes que saben, logaritmo de x, su derivada es igual a x. Entonces esto es muy sencillo, simplemente es hacer b igual a logaritmo natural de x. Entonces db es igual a la derivada del logaritmo natural, que es 1 entre x de x. Y entonces ya simplemente sustituimos. Bueno, esto es igual a la integral del logaritmo natural de x por 1 entre x de x. Entonces esto es la integral de b, y simplemente esta parte de aquí se convierte en db. O sea, esto es b cuadrada entre 2 más constante de integración, obviamente. Y simplemente hacemos la sustitución de nuevo de la b igual al logaritmo, y entonces va a dar logaritmo natural al cuadrado de x sobre 2. A veces lo escriben así, al logaritmo al cuadrado, o si prefieren pues lo podemos escribir así, ¿verdad? En realidad no hay diferencia, más constante. Entonces pues ya queda así. Ahora tengo aquí otro ejemplo que involucra a una función seno y adentro tiene a un pequeño polinomio. Pero también es muy fácil ver que aquí, este polinomio de aquí, su derivada se parece mucho a lo que está aquí afuera, que con el de x pues se va a poder usar la técnica de sustitución de variable. Entonces simplemente es elegir a la variable que vamos a sustituir, y luego db, como siempre, es la derivada de esto con respecto a x, o sea, 6 por 3, 18, x cuadrada de x. Y nuevamente aquí tenemos un 9x cuadrada y aquí tenemos 18. Entonces lo que podemos hacer es pasar este 18 dividiendo db sobre 18, o incluso podemos factorizar el 18 como 9 por 2. Entonces esto lo pasamos dividiendo un 2 y dejamos un 9 de este lado, porque como 18 es 9 por 2, simplemente este 2 es el que pasamos dividiendo, el 9 lo dejamos. Y entonces ahora sí, esto es la integral de... bueno, esta parte lo voy a juntar con el dx para hacer el db, este db entre 2, y de hecho de una vez voy a sacar el 1/2, que sabemos que va a salir por este entre 2 de aquí, y tenemos seno de b, ya haciendo la sustitución de b, porque ya este 9x cuadrada con el dx se volvió el db, y pues hacemos la integral, que sabemos que la integral de seno es menos coseno. Entonces da menos 1/2 de coseno de b más constante. Y por supuesto tenemos que volver a hacer la sustitución. Ahora, este ejemplo está un poco más chistosón, porque tiene esto que dice 1 menos z dentro. Sin embargo tiene este tangente cuadrada. Y entonces en este ejemplo, por ejemplo, nosotros sabemos que la derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces, a lo mejor tendría sentido tratar de hacer un cambio de variable en el que tengamos que derivar tangente para que este secante cuadrada sea el que se vaya con el de z, o digamos, sea la derivada que estamos buscando.
Entonces, pues vamos a intentar algo. ¿Qué tal si nosotros proponemos que b sea igual a, por decir, tangente de 1 menos z? A ver qué tal jala. ¿Cómo sería la derivada de tangente de 1 menos z? Bueno, aquí estamos integrando con respecto a z. Entonces, sería la derivada con respecto a z aquí. Entonces, usando regla de la cadena, es la derivada de tangente, que es secante cuadrada de lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro es menos 1 nada más. Entonces, si nosotros pasamos el menos 1 para acá, queda db igual a secante cuadrada de 1 menos z de z. Entonces esto está perfecto porque esto ya es igual a esto y ya podemos hacer la sustitución. Entonces esto queda, como aquí es tangente cuadrada y b es la tangente simple, entonces esta es la integral de b cuadrada y queda el db, pero este menos 1 hace falta agregarlo, entonces voy a ponerlo como un signo menos ahí simplemente. Entonces esto ya es b al cubo entre 3 más constante y esto ya sería igual a, hacemos la sustitución de nuevo y nos queda tangente al cubo de 1 menos z entre 3 más constante. Así de fácil. Y por último les tengo un ejemplo en el que tenemos aquí unas cosas que son un poco más complicadas, pero tenemos aquí coseno y está siendo evaluado en algo. Entonces lo más intuitivo, lo más fácil que se nos ocurre es que esta parte que es como un poco más complicada sea la parte en la que tenemos que hacer la sustitución de alguna manera y esta parte que es un poco más sencilla sea en donde tenemos que, en donde va a quedar la parte que va a ser el diferencial, el db. Entonces lo que tenemos que comprobar más o menos es si la derivada de algo de aquí va a ser igual o parecido a esto. Y pues si nosotros vemos rápido, pues la derivada del logaritmo es 1 entre lo de adentro. Entonces en este caso sería con respecto a y, porque estamos integrando con respecto a y. Entonces sería 1 entre y, lo cual sí aparece aquí. Así que pues todo parece acomodarse si nosotros hacemos b sea igual a el logaritmo de y menos e a la menos 2y. Porque así al momento de derivar nosotros hacemos db y entonces logaritmo de y, la derivada es 1 entre y. Y e a la menos 2x, la derivada es menos. La derivada de e a la menos 2y sería simplemente la derivada por la regla de la cadena. La derivada de e, que es ella misma, por la derivada de lo de adentro. O en este caso la derivada de lo que está en el exponente. Entonces la derivada de menos 2y pues es simplemente menos 2. Es decir, esto es 1 entre y aquí el menos con el menos se hace más 2e a la menos 2y. Y claro, no debo olvidar poner el diferencial que va ahí. Entonces esto es así. Y pues ya quedó justamente lo que debía quedar aquí. Entonces, sencillamente nosotros decimos que esto es igual a la integral de este 4 de aquí. No nos echa mosca, así que simplemente lo voy a sacar de la integral. Luego voy a poner la parte del coseno de b, que es justamente esto. Y la parte que queda, junto con el de y, va a ser el diferencial de b. Entonces, db. Y esto ya va a ser igual a 4 veces la integral de coseno, que es seno de b más constante. Y esto es igual a 4 veces seno. Y volvemos a hacer la sustitución para que todo quede en términos de y. Entonces, seno de logaritmo natural de y menos e a la menos 2y más constante. Y listo. Bueno, esos son todos los ejemplos que tenía preparados para esta parte. Espero que haya quedado claro. En realidad este es uno de los métodos más sencillos siempre y cuando se identifique qué es lo que puede hacer. Noten ustedes, por ejemplo, que siempre que nosotros hacemos la sustitución en este lado, a nosotros nos queda algo que está solamente en términos de b. Esto está solo en términos de b, solo en términos de b, solo en términos de b. No se vale que aparezca aquí algo que tenga una z también, o que aparezca aquí algo que tenga una x también, o que aparezca aquí algo que tenga una y también. A la hora de hacer la sustitución, se tiene que sustituir todo. Entonces, eso es algo que a veces puede causar que nos equivoquemos en este tipo de integrales, pero pues nada más fíjense bien y asegúrense de que todo quede en términos de la variable en la que están integrando. Y que pues el lado derecho siempre va a ser b si hacen la sustitución como debe ser. Y entonces pues pronto sacaré los videos de métodos de integración de los demás métodos.
Pero por lo pronto, si les gustó, por favor denle like. Recuerden suscribirse y compartir este video si creen que le puede ayudar a sus compañeros, a más personas. Por favor compártenlo, se los agradecería mucho. Y pues nos vemos en el siguiente. Adiós.